en un centro comercial que instalarlo en una casa. Entonces, dependiendo de eso, pues el tráfico, también vamos a identificar ese tema, ¿listo? ¿Y con qué lo vamos a instalar? Entonces, como les dije, al ser materiales diferentes, cada uno tiene un porcentaje de absorción distinto. Entonces, dependiendo de ese porcentaje de absorción, nosotros vamos a escoger nuestro pegante adecuado que brinde un excelente desempeño. Listo, entonces, segundo que todo, hay que verificar el cumplimiento de las condiciones del uso del revestimiento. ¿Cómo se verifica eso? Hay diferentes tipos de revestimientos y diferentes tráficos. ¿Cuál es el más básico de todos? El tráfico residencial moderado. El tráfico residencial moderado es especialmente para las zonas internas de la casa. ¿A qué se refiere a zonas internas? Puede ser en un cuarto, de pronto en las zonas internas, listo. Es decir, lugares que realmente tienen muy poco tráfico. Está el tráfico residencial en general, que ya son las áreas generales de la casa. Entonces, aquí de pronto sí lo podemos instalar en la sala, en la cocina, que de pronto tenga un poquito de más tráfico en la zona, en la casa en general, ¿listo? Normalmente son productos mates o protegidos con granillas, generalmente. Posteriormente a eso pasamos al tráfico comercial moderado. ¿Cuál es el tráfico comercial moderado? Son áreas comerciales sin acceso directo a la calle con tráfico inferior a 500 personas diarias. Es decir, lo podemos instalar en oficinas, de pronto en un centro comercial, no sé, en el Buenavista, digámoslo acá. Entonces aquí podemos utilizar este tipo de revestimiento. ¿Por qué hago esta anotación? Porque si ustedes instalan un revestimiento en un área donde no está especificada, ¿qué es lo que va a pasar? Que con el tiempo se les va a desgastar, se les va a ir perdiendo el brillo natural de la piedra. Entonces, es aconsejable primero verificar el tipo de tráfico y revisar la zona donde se va a instalar para evitarnos esos tipos de inconvenientes. ¿Listo? Y por último tenemos el tráfico comercial general. Que es unas zonas comerciales institucionales con tráfico inferior a 5.000 personas. Este tipo de tráfico comercial general son revestimientos que se pueden instalar a centros comerciales con acceso directamente a la calle. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un local comercial en la 72, digamos lo que lo pueden instalar en esta zona, ¿listo? Fuera de este contexto tenemos otra categoría, que son los revestimientos todo tráfico. ¿Cuáles son los revestimientos todo tráfico? Son los revestimientos que podemos instalar en zonas con un tráfico supremamente mayor, como son los aeropuertos, terminales, hipercentros, plazas principales, etc. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, en una biblioteca, de pronto en un centro comercial. Entonces, son lugares que van a estar impactados con cierto tipo de tráfico que normalmente con otro material o con otro tipo de revestimiento se va a desgastar muy fácilmente. En zonas húmedas hay una cierta norma técnica que es la NTC 919, que es la que te mide el COF, que es el COF, el coeficiente de fricción dinámico. ¿Qué es lo que mide el COF? Es lo que te mide es la resistencia al deslizamiento en superficies húmedas. Entonces, cuando ustedes van a comprar un revestimiento, pueden que se encuentre con COF 1 y con COF 2. ¿Qué es lo aconsejable? Que en las zonas que estén ciertamente impactadas por el agua, puede ser un baño, puede ser una zona húmeda, por ejemplo, cercana a una piscina, podemos instalar o se recomienda instalar estos revestimientos con COF 2. ¿Listo? Entonces, esto es como un plus que ustedes pueden hacer en el momento de hacer su especificación. ¿Listo? Este es un error que suele suceder cuando se está instalando los revestimientos. Y es que normalmente cuando ustedes ven o este tipo de instalaciones trabadas, normalmente siempre se comete el error de instalarlos al 50%. ¿Por qué no se recomienda instalarlos al 50%? Porque son tabletas alargadas, listo. Entonces, cuando estas tabletas pasan al horno, sufren un proceso de concavidad o convexidad
que normalmente este, este pedazo de acá, o sea, la zona de la mitad de la tableta, normalmente está un poquito cóncava o convexa en comparación a la parte inicial de la tableta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes comienzan a realizar este tipo de instalaciones trabadas, esta parte recta va a coincidir con la parte cóncava de la tableta. ¿Esto qué quiere decir? Que a contraluz se pueden ver los tropezones o se pueden ver cierto desnivel, digámoslo de cierta manera, que se va a ver realmente muy feo. Entonces, de pronto en una sala que lo hayan instalado en esta forma, con un gran ventanal, pues obviamente con el reflejo de la luz se va a ver muy mal. ¿Qué es lo aconsejable? Nosotros recomendamos instalar entre el 20% máximo el 25% de las trabas. Entonces, con esto, ¿qué logramos? Logramos que la parte llana de la tableta coincida con la otra parte llana de la tableta, de tal forma que estas concavidades y estos desniveles no se van a notar fácilmente. ¿Listo? Obviamente, pues acompañada de un sistema de juntas de colocación adecuadas, que ya más tarde se los explicaré a detalle. Eh, Listo. Hay que verificar las deflexiones esperadas del piso y muro estructural. Entonces, como ustedes conocen, hay tres tipos de morteros de nivelación. Entonces, nosotros podemos utilizar los morteros de nivelación adherido si L es menor a 480, si L es mayor, si la deflexión es mayor a L sobre 480, podemos utilizar el mortero de nivelación no adherido, y para ambos casos podemos utilizar la adherencia directa, que es con un producto especial que se llama el capa gruesa. Ahora se los explicaré a detalle. ¿Con qué viene esta notación? Que dependiendo a nuestra deflexión, nosotros vamos a seleccionar nuestro mortero de nivelación adherido. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí les pongo un breve ejemplo, donde la deflexión es 0.5 centímetros. Entonces, tengo una viga donde el largo es 300 centímetros, entonces eso entre 480 nos va a dar 0.6. Entonces, obviamente, la deflexión en este caso es menor a 0.6 y en este caso nosotros podemos utilizar el mortero de nivelación adherido. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante de realizarlo porque si no lo hacemos correctamente, podemos especificar erróneamente. Entonces, al especificar mal, empezando por el mortero de nivelación, vamos graves. ¿Por qué? Porque después, con el pasar del tiempo, este mortero de nivelación se te puede fisurar y todas esas fisuras se te pueden reflejar en el revestimiento. Entonces, este es nuestro, como quien dice, nuestro primer paso para diseñar correctamente. Es muy importante, una vez realizado el mortero de nivelación, esperar los 28 días de curados. ¿Por qué se recomienda 28 días y no al día siguiente como normalmente se utiliza? Porque en los 28 días por lo menos tenemos una contracción del 40%. Digámoslo de cierta manera, que a los 28 días han aparecido el 40% de la grieta, por decirlo de una manera. Entonces, si nosotros instalamos el revestimiento antes de todas esas grietas haber curado, de haber salido, pues todas esas grietas se nos va a reflejar en nuestro revestimiento. ¿Cómo se ve eso? Se ve de esta manera. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta diapositiva vemos un revestimiento fisurado. Eso es lo que vemos ahí. Entonces nosotros empezamos a decir, no, que el revestimiento es malo, que el revestimiento se cuartea, que eso no sirve, y realmente no. Entonces, cuando levantamos la tableta, vemos que esa fisura no viene del revestimiento, sino que viene de mucho más abajo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que no se realizó un debido tiempo o no se esperó lo suficiente para comenzar a realizar este proceso de instalación. ¿Cómo es nuestro sistema de instalación? Pues aquí vemos el piso. El piso es un todo, o sea, el piso no es el revestimiento como tal, sino que viene abajo desde el soporte. Entonces, todo lo que nosotros tengamos abajo, es decir, en el soporte, se nos va a reflejar en la parte de arriba. Entonces, es muy importante esperar estos tiempos y realizar el curado adecuado para que no se presenten este tipo de inconvenientes.
Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Normalmente primero tenemos el soporte, listo. Después viene un puente de adherencia que puede ser opcional. Posteriormente, el mortero de nivelación, que es cómo vamos a nivelar. Y después, el pegante que vamos a especificar. Por último, nuestro revestimiento y pues con la boquilla adecuada, listo. Este caso es un mortero de nivelación no adherido. ¿Qué es un mortero de nivelación no adherido? No es más que entre el soporte y el mortero de nivelación como tal se utiliza una membrana inhibidora. ¿Esto con qué fin? Pues para aportar mayor deflexión, para que no quede totalmente adherido en los dos sistemas y tener como una separación entre los dos elementos. Entonces, normalmente este tipo de, este tipo de conjunto normalmente siempre se da con deflexiones mayores a las que se espera. Entonces, obviamente, la resistencia va a disminuir porque pues este coeficiente de fricción va a disminuir por la planta, por la membrana inhibidora, ¿listo? Y este es el sistema de adherencia directa, que se utiliza un producto especial que se llama el capa grueso. ¿Qué función te hace este mortero en este sistema de adherencia directa? Que utilizando este sistema, nosotros podemos nivelar y de una vez enchapar al mismo tiempo. Entonces, me permite utilizarlo de los 4 milímetros a los 30 milímetros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros utilizamos un mortero de nivelación a los 4 milímetros? Obviamente eso se te va a fisurar. Entonces, este es otro sistema de nivelación para esos casos específicos donde de pronto tenemos la urgencia de tiempo o tenemos la urgencia del nivel de espesor que normalmente con un mortero tradicional no lo puede realizar. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de juntas de dilatación. Eh, Todo perímetro debe estar dilatado del muro. Es decir, todo el perímetro del área donde ustedes están instalando debe estar dilatado sí o sí. Todas las bocapuertas. Ahora hay una regla que lo vamos a medir de acuerdo si es interior o si es exterior. Si estamos utilizando el sistema adherido, no puede haber dilataciones espaciadas a más de 5 metros en cada sentido y en zonas exteriores a no más de 2,5 metros. Y en sistema no adherido, las juntas deben estar máximo a 30 veces el espesor del mortero de nivelación. ¿Listo? En el caso de que utilicemos el sistema de adherencia directa, por lo menos cada 3,6 metros en cada sentido. Eh, y si la deflexión esperada es mayor a L sobre 480, es por lo menos a 2,4 metros en cada sentido, como mucho. Entonces, estas son ciertas reglas que nosotros debemos cumplir para poder realizar este tipo de dilataciones. ¿Qué pasa si no se cumplen? Normalmente, si ustedes no utilizan este conjunto o estas reglas, es muy probable que se les fisure, que se les levante el piso. Y cuando se les levante el piso no es porque haya pasado una de esas ciertas condiciones, sino como una suma de errores que le desencadenan a ese tipo de sistema. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un planito de dónde se deben realizar estas juntas de dilatación. Es como ustedes pueden ver, en todas las áreas internas, están en todo el perímetro, en las bocapuertas, que normalmente son las zonas donde mayormente se presentan este tipo de inconvenientes. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se realizan las juntas de dilatación en los perímetros. Normalmente siempre se coloca una plaquita de icopor de 1 centímetro, pues se recomienda que normalmente se utilice antes de realizar el mortero de nivelación para mantener esa junta limpia. Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando, por ejemplo, no se realizan este tipo de sistemas y aún así ustedes quieren dejar la junta de dilatación, pues estamos en una obra. Normalmente en una obra siempre hay escombros, siempre hay pequeñas partículas de arena, residuos de mortero que se suelen introducir en esta zona y normalmente si se quita esto antes de la instalación del revestimiento, pues eso no va a estar cumpliendo ninguna función y posteriormente pueden presentar inconvenientes por este sistema. Entonces, cuando ustedes van a quitar este icopor, pues se quita una vez, ustedes hayan instalado el revestimiento y vayan a pegar el zócalo. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es el detalle de una junta de dilatación? Este es el detalle. Entonces, aquí vemos un sellalón. Un sellalón normalmente se conoce en las ferreterías como cola de ratón. Y encima de esto, pues vamos a utilizar un sello poliuretano. Es decir, un material que sea lo suficientemente elástico para absorber ese tipo de dilataciones. ¿Cuál es la proporción? Normalmente, si es mayor o igual a 1 centímetro, eh, el ancho es de 1 centímetro, el espesor es de 0,5. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Cuando vayamos a utilizar el sellalón o la cola de ratón que estemos utilizando, normalmente este tiene que ser mayor a la abertura que tenemos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una junta de dilatación de 1 centímetro, nosotros vamos a especificar un sellalón de media pulgada, de tal forma que él quede a presión en este sistema y que posteriormente no se nos vaya a salir, que es lo que normalmente sucede. Si ustedes colocan algo, el sellalón mucho más delgado de lo que se necesite, este normalmente con el pasar del tiempo se te va a salir fácilmente. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, ¿listo? Y esto es como se ve en una junta interna. Entonces, normalmente, como ustedes pueden observar, la junta pues se hace del mortero, o sea, incluye el mortero, y posteriormente se introduce el sello a presión y posteriormente se hace con el sello que estemos utilizando. ¿Cómo se ve una junta de dilatación? Yo de pronto les estoy hablando mucho aquí y de pronto no sepan realmente cómo se ve y cómo funciona una junta de dilatación. Entonces vamos a observar este pequeño video de cómo se ve y cómo funciona una junta de dilatación. Como ustedes pueden ver, la flexibilidad, pues ustedes lo pueden doblar y eso no se les va a rajar, no se les va a fisurar y así es como realmente funciona. ¿Listo? Entonces, con lo que ustedes vieron en la parte posterior, esto es el sellalón, que normalmente se le dice como cola de ratón, y encima vamos a tener en nuestro sello. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Normalmente en las horas yo me he dado cuenta que a veces quieren sustituir este sistema de juntas de dilatación con unos perfiles, ya sean metálicos o plásticos, y estos son realmente rígidos. Entonces, normalmente cuando se utilizan este tipo de perfiles, eh, pues no tienen tanta incidencia en lo que es en la función que debe cumplir, porque si ustedes ponen algo rígido cuando realmente quieren algo elástico, pues obviamente con el movimiento natural del revestimiento se les va a fisurar. Entonces, pues tarde que temprano, pues eso no sirve correctamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el diseño de las juntas de dilatación? Todas las juntas frías de estructura de mortero de nivelación serán reflejadas en el enchape. Entonces, por lo tanto, debe ser ubicada de acuerdo al diseño final del piso terminado. ¿Cuál es el ancho mínimo de estas juntas de dilatación? Por lo menos de 1 centímetro, ¿listo? Preferiblemente de 1 centímetro, ¿por qué? Porque con eso nosotros podemos utilizar el sellalón de media pulgada que te va a quedar a presión. Entonces, yo creo que es el ancho suficiente para que le funcione correctamente y no tenga ningún tipo de problemas posteriores. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando no, por ejemplo, utilizamos eh, el icopor en las zonas perimetrales. Entonces, como ustedes pueden ver, es una junta llena de mortero, entonces esto realmente es inoperante. Cuando de pronto el revestimiento pues quiere expandirse o quiera de pronto tolerar este pedacito de acá, cuando él se quiere expandir, no va a encontrar el espacio suficiente y obviamente posteriormente se les acaba eh, fisurando, ¿listo? No solamente en los perímetros, sino en las zonas internas. Esto es lo que tradicionalmente se le conoce como pollo. Eh, en este caso no dejaron una junta. Entonces, como ustedes pueden ver, la junta es prácticamente de 0,5 milímetros. Obviamente esto es inoperante, entonces pues no le estás dando el espacio suficiente para que él se dilate correctamente. Aquí vemos otra junta perimetral obstruida por adhesivo. Eso es totalmente inoperante, o sea, eso no te va a servir. Y esta es una junta llena de mortero, que también es inoperante. Como ustedes pueden ver,
no solamente de mortero y de pegante, sino también de estos, los que les dije anteriormente, como los residuos tradicionalmente de obra que hay en el piso, de pequeñas piedras, de pequeños residuos de mortero, de pegante que se te pueden acumular en esta zona y te va de cierta forma restringir el movimiento. Es decir, si ustedes tienen esto así, lo recomendable es que siempre se utilice algún rascador, algún tipo de material para sacar esa suciedad y posteriormente se utiliza una aspiradora pues para limpiar esa zona, ¿listo? Esta es una boca puerta, es una fisura que normalmente vemos nosotros eh, y este es porque normalmente no se dilatan las bocas puertas. Entonces, obviamente esto incide en la fractura de la taleta como tal. Aquí vemos cómo se ve una fisura en boca puerta. Normalmente siempre tiene que ir una junta de dilatación en esta zona. Ahora vamos a hablar sobre las juntas de colocación. ¿Cuáles son las juntas de colocación donde va la boquilla? ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la junta de colocación? ¿De qué tamaño? La vamos a hacer de 3 milímetros, nunca menor a esto. ¿Por qué recomendamos nosotros las juntas de colocación de 3 milímetros? Primero, para asegurar la adherencia y consistencia de la boquilla. Normalmente cuando se tiene una junta de colocación menor a 3 milímetros, lo que se suele o suelen realizar los maestros es que le agregan un poquito de agua a la mezcla. Entonces, si ustedes le agregan un poquito de agua más a la mezcla de la boquilla, pues le están cambiando la resistencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que les va a suceder? Se les va a agrietar y obviamente eso se les va a ver horrible. Ahorita les muestro una foto para que vean y observen cómo se ven este tipo de juntas. ¿Listo? Segundo, para facilitar el desfogue de humedades residuales presentes en la P y los morteros, si ustedes tienen una junta de colocación de 1 milímetro o casi inexistente, pues toda la humedad contenida en la parte del pegante como tal, pues obviamente su humedad va a ser muy difícil que salga. Entonces, pues no le estás dando la suficiente ventilación para que el pegante como tal frague. Eh, Tercero, compensar las leves diferencias de tamaños entre piezas aceptadas por las normas técnicas. Normalmente, si ustedes compran una caja de revestimientos, en una misma caja, por norma técnica, se admite por lo menos el 1.5 milímetros de diferencia entre pieza y pieza. Entonces, si ustedes realizan una junta de colocación de 1 milímetro, eso no les va a cuadrar por ningún lado. ¿Por qué? Porque obviamente no le están dando la tolerancia, una buena tolerancia para que él admite esas diferencias nominales de tamaño. Eh, Normalmente de pronto a veces si la cerámica que tenga es rectificada, obviamente posteriormente se les va a facilitar la instalación, pero normalmente son costos adicionales que normalmente no lo realizan, ¿listo? Pero también hay esa opción de realizarlos con cerámica rectificada. Adicionalmente a eso, flexibilizar la instalación en caso de dilataciones de movimientos naturales o vibraciones, es decir, de pronto se nos llegue a presentar un sismo, entonces si tenemos una junta de colocación mucho menor, es mucho más probable que se nos levante nuestro sistema, ¿listo? Y por último, para facilitar el cambio de piezas individuales. Con una junta de colocación AP, literalmente, nosotros, si en caso tal tenemos que hacer cualquier cambio de pieza, cualquier cambio de, no sé, se nos presentó algún inconveniente, con una junta de colocación muy pequeña, normalmente siempre tenemos que dañar las piezas circundantes. Entonces, terminamos, íbamos a sacar una y terminamos sacando 5. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar a evitar este tipo de instalación. Miren, así es como se ve una junta de colocación de 1 milímetro. Entonces, como ustedes pueden ver, la boquilla en esta zona es se ve toda fisurada, se ve así como quien dice que no quiso entrar. Entonces, ¿esto es por qué? Porque obviamente la mezcla se realizó mucho más líquida de lo que su composición se refiere. Entonces, pues posteriormente se les fisuró y se les vio de esta manera. ¿Qué es lo recomendable? Que ustedes siempre vean antes de instalar cualquier pieza, de realizar cualquier tipo de instalación, leer y compartir con su grupo de instaladores las fichas técnicas de los productos. ¿Por qué? Porque en las fichas técnicas de los productos aquí vamos a ver todo lo que es la preparación de la mezcla, los cuidados, las limitaciones del producto. Entonces,
si nosotros realizamos esta actividad, realmente nos ayuda mucho. Entonces nos ayuda mucho a evitar postventa, que eso se traduce en dinero, ¿listo? Aquí vemos un piso, una instalación de revestimiento y está levantado. ¿Por qué? Miren que la boquilla es muy estrecha, prácticamente lo instalaron a borde. Y este es el mismo piso. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente nos realizaron juntas de colocación, sino que adicionalmente a eso hicieron un mal proceso del llanado. El llanado solo debe hacerse en un solo sentido. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí comenzaron en horizontal, después lo hicieron un poco curvo, después lo hicieron vertical. Entonces, cuando realicen o cuando ustedes estén verificando este proceso, traten o díganle a los maestros o a sus obreros que este sistema solamente se realice en una sola dirección. ¿Listo? Es muy importante leer las recomendaciones de los empaques, porque en la recomendación de los empaques, pues aquí nosotros vamos a ver pues las recomendaciones como tal del producto y las limitaciones, y adicionalmente a eso, se recomienda llevar un registro por lotes, ¿listo? En la obra. Entonces, digamos lo que el lote X se instaló en la torre 1, el lote Y se instaló en la torre 2, y sobre todo en los apartamentos. ¿Por qué? Porque en el momento de realizar cualquier tipo de reparaciones futuras, es muy importante decir este número de lotes y saber qué lote fue el que se utilizó en esta zona. Adicionalmente a eso, de pronto cuando estén utilizando, no sé, están instalando el revestimiento y ya se les acabó un número de lote. Entonces, ¿qué recomendación hacemos nosotros a ustedes? Es que primero extiendan un lote y ya cuando se les acabó este, comiencen con el otro. Entonces no empiecen a confundirlo. A veces normalmente en obra se ve mucho que confunden los lotes y de pronto en un mismo apartamento hay dos tipos de lotes. Es decir, hay varias cajas y cada caja es de un lote diferente. Entonces, obviamente, a veces eso se traduce en, en verlos como si fuera un tablero de ajedrez. Entonces, normalmente tienen que tener ese cuidado. ¿Dónde se ve el lote? Entonces, aquí vemos nuestra imagen. Entonces, ¿qué son estos? Estos son los diferentes tamaños de fabricación. Entonces, cuando ustedes compren cualquier tipo de revestimiento, se les va a ver este tipo de letras, que en este caso está acá, y puede ser W, B, U, T, S. Entonces, son los diferentes tipos de tamaños de fabricación. Adicionalmente a eso, vamos a ver el tipo de aspecto, porque puede ser caras diferenciadas, caras únicas, que ya se lo voy a explicar, y la garantía del producto. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto. Y como ustedes pueden ver, la diferencia entre una misma letra, entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo es de 1.5. ¿Qué pisos podemos observar? Entonces, nosotros podemos tener unos pisos multitonos, que realmente los pisos multitonos no es más que darle a cada pieza diferente intensidad en la coloración de esmaltes o decorados. Esto normalmente se ve mucho en los revestimientos que son de pronto que emulan materiales naturales, por ejemplo, como maderas, eh, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver en la foto, ven diferentes tipos de tonos. Entonces, en este caso no se acepta ningún tipo de reclamación como que, oiga, mire, esta tableta tiene un color diferente a esta, pero realmente este es un atributo de nuestro revestimiento y no es un defecto. Y hay otro tipo de pisos que son pisos de caras diferenciadas, eh, que normalmente los pisos de caras diferenciadas, pues ustedes pueden ver en materiales que emulan, pues, como el mármol, el granito, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver en la foto, pues digamos lo que aquí no sé, la veta se ve de este lado y aquí la veta va horizontal. Entonces, son pisos que entre pieza y pieza va a ser totalmente diferente la simbología que tenga como tal. ¿Listo? Esto es lo que le mencioné anteriormente, lo utilizar en un misma área de las cajas identificadas en la etiqueta con el mismo número de tonos y tamaño, es decir, el mismo lote. ¿Y qué se recomienda para instalar? Entonces, para nosotros instalar,
primero tenemos que escoger el pegante adecuado. En este caso nosotros le mostramos el Flex, que es el pegante, no sé, diseñado para piscinas. El capa gruesa, que es el pegante especificado pues para nivelar nuestra boquilla adecuada y posteriormente nuestras crucetas. Entonces se recomiendan siempre de 3 milímetros o más. ¿Listo? Es muy importante seleccionar el adhesivo adecuado. Entonces, como les dije al principio, no es lo mismo instalar en una piscina que instalar en una casa. Entonces, pues obviamente el pegante de la piscina debe ser mucho más flexible porque te debe aguantar no solamente el peso del agua, que un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Entonces, obviamente, todas esas diferencias deben estar en la colación. Adicionalmente a eso, también debe tener mejores propiedades, ser resistente al cloro, etcétera. Y un pegante normal, pues no trae esas condiciones de fábrica porque obviamente los requerimientos son totalmente diferentes. ¿Qué se recomienda en la preparación del producto? Primero, siempre se debe preparar el agua, se debe colocar el agua y posteriormente se debe aplicar el polvo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos este tipo de preparación, con esto nos evitamos cualquier tipo de mugres, cualquier tipo de grumos que nos permitan de pronto que la mezcla no quede homogénea. Entonces, con esta preparación de primero el agua y después el polvo, obviamente la mezcla les va a quedar mucho más homogénea y más fácil de esparcir, digámoslo de cierta manera. Las herramientas que debemos tener en cuenta para una instalación no es más que el mezclador. Este es el Rubimix, normalmente se utiliza para la preparación del pegante, la llana de goma, que se utiliza para la boquilla, el rascador de juntas, pues para sacar toda el mugre, la suciedad que se encuentra entre las juntas de colocación y las juntas de dilatación, el mazo de goma, pues para darle una correcta adhesión y esparcir correctamente el pegante como tal y que nuestra tableta quede bien asentada. La llana dentada, que hay diferentes tipos de llanas dentadas, ya se los muestro, nuestras crucetas de 3 milímetros y el mezclador de mortero. Entonces, así es como se prepara este tipo de pegante. Esto no es más que un taladro pues, a bajas revoluciones, entonces eso nos permite que nuestras mezclas queden mucho más homogéneas. ¿Listo? Es muy importante especificar el espesor de la pega esperado del proyecto. Normalmente es de 3 milímetros a 8 milímetros como mucho, exceptuando el Pegacor capa gruesa que pues lo podemos utilizar a espesores mucho mayores. ¿Listo? Los adhesivos más flexibles, como por ejemplo el Flex, tienen mejor desempeño para responder los movimientos del edificio. Entonces, pues digamos lo que si utilizamos un pegante flexible, eso no nos quita o no nos exceptúa de que debemos utilizar las juntas de dilatación. Entonces, esto es muy importante. Y antes de enchapar, se recomienda siempre limpiar en la parte posterior del revestimiento con una esponja o con cualquier tipo de trapo, no sé, que nos quite, como quien dice, estos residuos de materiales que puedan afectar en su adherencia. Entonces, con este simple sistema o con esta simple recomendación, no podemos evitar postventas. Esto es lo de la llana. ¿Qué significa esta tablita que vemos acá? No todas las llanas se utilizan para todos los formatos. Entonces hay diferentes formatos de revestimiento, están pues los 20x20, 50x50, etc. Entonces nosotros la llana de 10x10, no, la llana de 4x4 no la vamos a utilizar para todo. Entonces, pues dependiendo de nuestro revestimiento, nosotros vamos a escoger nuestra llana adecuada. En este caso, pues las de 10x10 se utilizan la de 4x4, el revestimiento 20x20 se utiliza de 6x6 o 6x10, las de 30x30 se utiliza la llana de 10x10 o 6x10 y formatos de 45x45 o más utilizamos la llana de 12x12. Dependiendo la llana a la que estemos utilizando, así también va asociado el rendimiento del pegante. Entonces, como ustedes podemos ver,
pues el rendimiento va desde los 2 kilogramos por metro cuadrado hasta los 6 kilogramos por metro cuadrado. Este tipo de llana, normalmente nosotros, recuerden que siempre lo vamos a aplicar en sentido recto. No podemos utilizar ahí X, no vamos a utilizar cruces ni nada. O sea, ahí solamente lo vamos a utilizar en sentido recto. Este es un ejemplo de piso mal instalado. Entonces, digámoslo que de cierta manera, pues aquí vamos a tener una suma de problemas que nos conllevaron a que el piso se levantara. Entonces, ¿quién de los que están aquí en la presentación me pueden ayudar a identificar qué problemas identificamos en esta imagen? Sí, están libres de levantar el micrófono y decir cualquier apreciación. Adelante. Buenos días, me parece mal la colocación del pegante. Exactamente. Como ustedes pueden observar, el pegante no se llanó en un solo sentido. Entonces, aquí podemos ver las estrías que están hacia un lado y aquí los vemos hacia otro lado. Entonces, esa es una de las opciones que vemos. Otra apreciación, adicionalmente a la del mal llanado. No se aplicó pegante a la cerámica por la parte de atrás. Exactamente, no se realizó el doble encolado. A los que no saben qué es el doble encolado, ahorita les voy a explicar en qué consiste. Otra apreciación. Que están en distintas direcciones, no están en una sola. Disculpa, no te entendí muy bien. ¿Puedes repetirlo? Que el pegante se aplicó en diferentes direcciones, no en una sola, y de manera recta. Exactamente, el llanado no se realizó en un solo sentido. Otra opción que vemos acá, que ustedes lo pueden ver, es la boquilla. Miren la boquilla en la tableta. La boquilla realmente es inexistente. Entonces, la boquilla también hace parte del proceso de instalación del revestimiento y si realmente no hay boquilla, le estás dando el revestimiento, no le estás dando el suficiente espacio para que él se dilate correctamente y adicionalmente no hay juntas de colocación, no hay juntas de dilatación perimetral. Entonces, estas juntas de dilatación realmente inciden muchísimo en la instalación del revestimiento. ¿Por qué? Porque no le estás dando el espacio suficiente para que él se dilate o se contrae. Entonces, él literalmente está en una, no sé, digámoslo de cierta manera, en una camisa de fuerza que en cualquier movimiento que él tenga, eso se te va a levantar. Entonces, como les dije, cuando se levanta un piso, normalmente no es porque tenga un solo error, sino es la acumulación de errores en el proceso de la instalación. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la llana mal aplicada, la boquilla, etcétera, que nos ayudó o nos conllevó a que todo esto se presentara. Aquí vemos una falta de adhesivo en las esquinas de la tableta. Esto es supremamente común. ¿Por qué? Porque no se realizó el doble encolado. ¿Qué es el doble encolado? Con la parte plana de la llana se aplica adhesivo en la cara posterior de la tableta. ¿Cómo es esto? Esto no es más que, pues, cuando ustedes preparan la mezcla, antes de pegarlo, pues le aplican un poquito de pegante en la cara posterior de tal forma que toda la superficie quede llena del pegante. Ustedes dicen, bueno, pero así el consumo se aumenta demasiado, pero realmente no. O sea, digámoslo de cierta analogía, esto le va a quedar como un pan con mantequilla, digámoslo de cierta manera. Pero realmente el consumo de pegante. ¿Y cómo se va a ver? Vamos a ver este video. Aquí se hace el proceso de llenado en un solo sentido. Miren que el llenado solamente se realizó en un solo sentido.
este es el doble encolado. Entonces no es más que con la cara posterior de la tableta le echamos un poco de pegante. Miren que realmente el gasto de pegante es muy mínimo, ¿no? O sea, realmente no es mucho. Y miren cómo mejora la adherencia de la tableta a a nuestro mortero. Entonces miren cómo queda este tipo de instalación. Aquí vemos el proceso de la pega como tal. Se destruyen las estrías. Normalmente para este proceso siempre se recomienda romper las estrías en el sentido opuesto a como están realmente. Entonces, en este caso, las estrías están en sentido horizontal y él procede a realizar el movimiento en sentido vertical. Miren que la cobertura es del 100%. Entonces, así realmente es como debe quedar nuestro sistema, una vez nosotros instalemos una pieza de revestimiento. ¿Qué nos ayuda a eso? Nos ayuda obviamente a mejorar pues la adherencia del producto y que posteriormente no se te vaya a despegar o que de pronto tengamos alguna pieza mal adherida, etc. ¿Qué suele suceder? Que a veces cuando no se destruyen correctamente las estrías o no se realiza el proceso del doble encolado, se les van a quedar como una serie de, digámoslo de cierta manera, vacíos debajo de la tableta, que posteriormente con un palito, con una, no sé, de pronto con un tacón, se van a sentir y va a sonar la tableta. Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros no queremos. Es muy importante que posteriormente se realice esta actividad, se verifique la cobertura del pegante. ¿Y cómo se realiza esto? Pues se pone una tableta y se alza, así como lo vimos en el video, y sobre todo en esquinas y bordes, que es la zona realmente más afectada en el proceso de instalación, porque de pronto aquí, no sé, no los volamos o no la saltamos, y estas son las zonas de mayor impacto. ¿Listo? Entonces, las zonas que no tengan buena cobertura de pegante acumulan agua, generando manchas de humedad y se quiebran con el tráfico, que esto es lo que nos sucede si no hacemos el doble encolado. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes y siempre asesoramos a utilizar el doble encolado independientemente qué formato tengas, ya sea un 10x10, un 20x20, un 50x50, etcétera. Siempre recomendamos utilizar el doble encolado. Así es como debe quedar la tableta una vez instalada. Miren que la cobertura del pegante es el 100%. Y es más, si ustedes realizan ese ensayo en obra, si ustedes pues instalan una pieza sin hacer el doble encolado a una pieza con doble encolado, la adherencia te mejora notablemente. O sea, para alzar esta pieza implica mucho trabajo una vez instalada, o sea, sin dejar que frague. Entonces, esta es una recomendación muy importante que les hacemos a todos nuestros clientes. Hay que seleccionar la boquilla adecuada, pues no todas las boquillas son para todas las juntas. Entonces, en este caso, para boquillas entre 3 y 5 milímetros, nosotros recomendamos un producto, y para las boquillas entre 5 y 12 nosotros recomendamos otro. ¿Por qué? Porque obviamente tienen diferente especificación, entonces tienen diferentes composición que te va a ayudar a permitir ese tipo de tolerancias. Trabajar limpio. Es muy importante que siempre se trabaje limpio. Independientemente qué es lo que tengas, es muy importante esta condición. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una correcta instalación, posteriormente, si no trabajan limpio, pueden ocurrir se les puede rayar el revestimiento, se les puede desgastar como tal la pieza. Entonces, una vez instalada, se recomienda siempre cubrir de plásticos, cartones, etcétera, hasta que se vaya a entregar la zona que estemos adecuando. Como por ejemplo aquí, este es un mal ejemplo de qué es lo que no debemos ocurrir.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay andamios, hay piezas sueltas, hay, no sé, hay cualquier tipo de elementos metálicos que nos pueden incidir en rayar nuestro revestimiento. Entonces, no solamente, no, sí, nosotros lo instalamos, todo quedó bien, perfecto. No, siempre deben cuidar lo que acaban de hacer. ¿Alguna pregunta o algo así que tengan hasta el momento? No, por ahora vamos bien. Siempre se recomienda instalar el producto antes de instalarlo para asegurar que no sea el mismo lote, que sea el mismo lote o que no tenga problemas estéticos. Y cualquier problema que tengan con la entrega, que el revestimiento no le llegó adecuadamente, ustedes se comunican con la línea de nosotros y inmediatamente va un técnico a verificar qué fue lo que sucedió y posteriormente se realiza el cambio. ¿Listo? Digámoslo de cierta manera que ahora nosotros estamos ofreciendo una garantía de por vida si utilizan nuestro sistema como tal. Es decir, el sistema de pegante, sistema boquilla y nuestro revestimiento. ¿Alguna pregunta de la presentación que tengan o alguna apreciación que tengan? Están libres de alzar el micrófono y realizarlas, que se les responderá cualquier tipo de pregunta. Ingeniero, aquí en el chat veo dos preguntas, una de Joana Patricia Pinto y Gerardo Paternina quiere hacer una. Entonces, Joana Patricia Pinto escribió ¿qué puede utilizar para garantizar las juntas de instalación? ¿A qué te refieres con juntas de instalación? Acuérdate que nosotros vimos dos tipos de juntas, las juntas de colocación y las juntas de dilatación. Joana, no sé si quieras a la de colocación, hace referencia a Joana. Listo, para las juntas de colocación existen este tipo de elementos que se llaman crucetas. Aquí las vemos. Estas crucetas tienen los 3 milímetros necesarios. O sea, ustedes van a una ferretería y lo encuentran con diferentes tipos de formato. Entonces, no solamente hay de 3, hay de 2, de 1, de 5, etc. Entonces, dependiendo de la necesidad que tú tengas, pues vas a escoger la cruceta necesaria. En este caso, nosotros siempre recomendamos de 3 milímetros. Y ya listo, ustedes las ponen en los perímetros de la tableta y con eso va garantizando la instalación. Bueno, ingeniero, Gerardo escribe, para el doble encolado se deberá también colocar en la tableta en la misma dirección o no necesariamente. No, como ustedes pueden ver, el doble encolado, realmente aquí tú, o sea, de pronto, no sé, entendiste mal, pero normalmente con el doble encolado tú no vas a allanar. Es decir, ahí vas a utilizar es la parte llana de la llana, o sea, la parte plana de la llana, que no va a tener estrías. Entonces, solamente te va a quedar una leve capa de pegante como tal. Entonces ahí tú no vas a tener ningún tipo de estrías. Miren cómo realiza el proceso. Si quieres te lo pongo nuevamente para que veas. Es en esta parte. Entonces mira que independientemente de que tú lo hagas horizontal, que lo hagas vertical, realizando el doble encolado, no vas a tener ningún tipo de estrías porque estás utilizando la otra parte de la llana. Entonces, con esto garantizas pues la cobertura del 100%. Entonces, da igual que lo hagas horizontal o que hagas vertical, lo importante es que lo hagas con la parte plana de la llana y que te quede este tipo de acabado, ¿listo? Lo importante es que el 100% de la tableta te quede cubierto del pegante. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Yo tengo otra pregunta. Adelante. Ese proceso del doble encolado, ¿ese gasto está previsto dentro de la tabla de rendimiento de la ficha técnica o no lo está? Sí, en nuestro caso, pues obviamente eso depende del fabricante, del pegante o del proveedor que tengas, pero en nuestro caso sí está contemplado.
sea, realmente yo he hecho varios muestras, he utilizado varios productos y he utilizado esos mismos rendimientos y o sea, y me alcanza suficiente para hacer el doble encolado, para pegar nuestra pieza y todo. Entonces, sí está contemplado. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero Eric Jiménez pregunta, para la instalación de revestimientos en paredes, ¿se deben tener en cuenta los mismos parámetros de colocación? Exactamente. Da igual que sea en un piso, que sea en una pared, siempre tienes que tener los mismos cuidados. Es decir, pues vas a respetar y vas a utilizar las juntas de dilatación, vas a utilizar el mismo proceso de las juntas de colocación de 3 milímetros. Entonces realmente es igual lo mismo. De pronto el llanado se recomienda pues no hacerlo en vertical, sino hacerlo horizontal, pero como tal la instalación es completamente igual. ¿Alguna otra pregunta? Daniel Gómez pregunta, ¿los zócalos pueden ir sobre las juntas de dilatación? Exactamente. Entonces, es que, por ejemplo, en las juntas de dilatación perimetrales, nosotros ahí vamos a tener metido de cierta manera nuestro icopor de 1 centímetro. Entonces, el zócalo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez instalado nuestro piso, nuestro revestimiento, el icopor está sobresaliendo esa parte para cuidarnos de que ninguna pieza, ningún material se nos introduzca en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a cortar, pues, no sé, con un exacto, con cualquier objeto filoso, el icopor al ras del revestimiento de piso. Entonces, una vez nosotros tengamos el icopor a ras, comenzamos a realizar el proceso de instalación del zócalo, que va a quedar encima de la junta de dilatación. Bueno, ahora la señorita Jaylin Mesino, perdón, María Ligia Duque Rodríguez escribió primero. ¿Para el grosor de juntas existe una medida recomendada? Para el grosor de juntas de dilatación, nosotros siempre recomendamos 1 centímetro. 1 centímetro es lo recomendado. ¿Por qué? Porque nosotros con 1 centímetro podemos utilizar sellalón de media pulgada. El sellalón es, como ustedes pueden ver en la imagen, pues está el elástico, el sello como tal, y abajo había un cordoncito. Entonces, ese cordoncito, ¿qué función cumple? Ese cordoncito tiene como una membrana inhibidora que no te permite que el sello como tal se adhiera al cordón. Entonces, ese cordón siempre tiene que ir a presión. Entonces, normalmente ese cordón, ese sello, tiene que ser mucho más grande, o sea, no mucho más grande, pero sí tiene que ser alrededor de un 20-25% más de la junta de dilatación que estés manejando. En este caso, si tú utilizas una junta de dilatación de 1 centímetro, utilizas el cordón de media pulgada. Entonces, pues la única medida es eso, que las juntas de dilatación sean de 1 centímetro, preferiblemente, y utilizar el sellalón más grande o de mayor diámetro que la junta que estés manejando. Ok, ingeniero. Ahora la señorita Jaylin Mesino pregunta, ¿qué otras consecuencias, aparte de correr el riesgo de que se despegue la tableta, tendría el no hacer el allanamiento en una sola dirección? Listo. Cuando ustedes llanan, o sea, cuando ustedes utilizan el proceso del llanado y no se realiza en una sola dirección, sino en varias, digámoslo de cierta manera. Si quieres, pues aquí en la presentación se las comparto nuevamente. Estaba buscando otra presentación para presentárselas ahora, que es la de patologías, que es un complemento a esta. Listo, ya les comparto, ya estoy compartiendo nuevamente. Entonces, no sé, utilicemos esta imagen. Mira por ejemplo Jelly, mira por ejemplo esta imagen. Entonces, aquí vemos un llanado, no solamente de un sentido, sino que aquí vemos otro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja o por qué se realiza en un solo sentido? Una vez nosotros destruimos las estrías,
como ustedes pueden ver, las estrellas son un poco de montañitas, y cuando ustedes las destruyen, pues el aire que está encapsulado entre pico y pico del llanado, pues tiene por dónde salir, ¿cierto? En este caso, que encontramos diferentes direcciones, pues este aire que está encapsulado en esta zona no va a tener por dónde salir. Entonces, de cierta manera, se te va a quedar encapsulado por debajo del revestimiento, y esto es lo que nos va a hacer una mala instalación. Entonces, después se te va a escuchar hueco, después es muy probable que de pronto ese aire va a estar ahí a presión. Entonces, de pronto, no sé, con el pasar del tiempo, con los cambios de temperatura, pues puede que se te levante un poquito el revestimiento. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos llanar en un solo sentido. Listo, ingeniero. Ya hay dos preguntas más y para que proceda con su presentación. Listo. Derian tiene una pregunta que es: ¿un desnivel del piso afectaría en la instalación del enchape y de qué manera? Realmente, o sea, cuando te hablas de un desnivel, es siempre que pues es diferente a pendiente. Entonces, pues, obviamente, si todo el piso tiene una pendiente, si todo el piso tiene pendientado, pues no va a afectar. Pero si realmente hay desnivel como tal, obviamente que sí te va a afectar, porque cuando ustedes, por ejemplo, utilizan el pegante, la mayoría de los pegantes son una capa delgada. Entonces, si ustedes utilizan un pegante, como quien dice, a mayores espesores, vas a tener inconvenientes, porque obviamente el pegante no está diseñado para eso, y para eso tú utilizas anteriormente un mortero de nivelación que te permite que todo tu piso o toda tu superficie que estés instalando esté pareja. Entonces, es muy importante que todo esté nivelado, y por eso mismo se hace en este proceso de instalación. O sea, el mortero de nivelación, después el pegante y después el enchape. Entonces, si usted, obviamente, si el mortero de nivelación no está correctamente nivelado, pues no estaría cumpliendo ningún sentido. Y como te dije, o sea, el pegante funciona a capa delgada, a excepción del capa gruesa. Entonces, si tú, por ejemplo, después quieres nivelar con el pegante, pues posteriormente se te puede presentar alguna falla. Ok, ingeniero. Y como última pregunta, de Daniel Gómez, es: ¿se remueve el icopor y luego se utiliza el cordón y el sellalón en las juntas de dilatación? No. Mira, estamos hablando de dos tipos de juntas de dilatación diferentes. Entonces, las juntas de dilatación interna es la que vamos a manejar con el sellalón y con el sello como tal. Y las juntas perimetrales, pues simplemente vamos a guardar ese espacio entre la pared o la superficie que está en contacto con nuestro revestimiento. Entonces son dos dilataciones completamente diferentes. Listo, están las perimetrales, que se puede utilizar el icopor, o están las internas, que utilizamos este proceso del sellalón con el sello como tal. Listo, ingeniero, muchas gracias. Que continúe con su presentación, ingeniero. Listo. Ya estoy abriendo el otro documento. Listo, ya se los comparto. Ahora vamos a ver la presentación de patologías. Entonces, pues, es muy bonito todo lo que le hablé, todas las recomendaciones, pero ¿qué pasa si eso no se cumple? Entonces, pues las primeras imágenes ya las vimos, que son la de los morteros, mira, por ejemplo, la pregunta que me estabas haciendo ahorita, la de cómo debe ser una junta de dilatación en las perimetrales. Mira que aquí, o sea, realmente esto que vemos lleno de pegante, aquí debería haber el icopor. Entonces, ¿por qué icopor? Porque, por ejemplo, es un material, pues puede con el tiempo se te cristalice, pero igual siempre te va a manejar ese espacio lo suficientemente, digamos, elástico para que el revestimiento como tal se pueda mover, pero adicionalmente a eso te va a ayudar a que ninguna de estos materiales se introduzcan en esa zona. Entonces, eso es lo realmente importante, restringir
como quien dice, cualquier tipo de suciedad, cualquier tipo de partículas que te puedan afectar en el proceso de dilatación del revestimiento. Esto es lo de la lechada, que pues, se lo mencioné anteriormente, que es muy importante que se respeten las juntas de colocación de 3 milímetros, porque si no, no sucede esto. Y es muy, muy común realmente. Y esto, lo que les quería hablar, estas son pues fotos tomadas por mí de casos que he visto en la vida real. Y miren en este caso, o sea, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? O sea, alguien que levante el micrófono y que nos diga sus apreciaciones. No hay doble encolado y la llana está en dos direcciones. Exactamente. Como ustedes pueden ver, el proceso del doble encolado, pues realmente se lo saltaron. El llanado se hizo, miren que aquí se hizo en dos direcciones, y esta es la pregunta que me hacían ahorita, de qué pasa si, por ejemplo, utilizamos dos direcciones del llanado. Entonces, este aire que está contenido en esta zona, pues al momento de salir, se va a encontrar con esta lomita de acá, digámoslo de cierta manera, y no va a tener dónde escapar. Entonces, digamos que ese aire encapsulado te va a presentar un problema como tal el revestimiento. Adicionalmente a eso, no utilizaron el doble encolado. Entonces, pues realmente la cobertura del pegante aquí no excede ni el 50%. Entonces, obviamente es un revestimiento muy frágil. El proceso después que se va a instalar o que pasó alguien encima, obviamente lo va a notar coco, lo va a notar hueco y está mal instalado. Y no solamente que esté coco, esté hueco, sino que de pronto con cualquier tipo de tráfico, con cualquier tipo de persona que se metió en esa zona, se vaya a presentar algún tipo de fracturación del revestimiento como tal. Listo. Adicionalmente a eso, nosotros, por ejemplo, tenemos una foto. Entonces, este es un caso que se presentó aquí en Barranquilla. Miren cómo estaban realizando el proceso de instalación del revestimiento. O sea, en vez de juntas de colocación, estaban utilizando cartoncitos para la instalación del revestimiento. Realmente cuando estaban utilizando pues estos cartones, o sea, esto no te cumple ni realmente ni el milímetro. Y adicionalmente a eso, se utiliza, miren que está una pared que tenía restricciones en ambas zonas, en ambas partes. Entonces miren que aquí no se realizó ningún tipo de junta de dilatación, ni en esta zona tampoco. Entonces realmente en cualquier, no sé, cualquier movimiento que tenga la estructura natural, pues obviamente este revestimiento se va a desprender. Entonces digamos lo que son cositas que hay que tener en cuenta y que no siempre se cumplen. Entonces, de pronto, por la rapidez del proyecto, por cualquier tipo no sé, de urgencia que tengan, se les va a presentar este tipo de inconvenientes y es muy importante realizar los procesos como deben realizarse. Este es otro ejemplo que les traigo. Este es, por ejemplo, como les dije anteriormente, un piso no es solamente el revestimiento que vemos encima, sino que es un conjunto. Entonces, pues ese conjunto va de nuestro material de soporte hasta nuestro revestimiento. Entonces, en este caso, miren la superficie en la cual se instaló el piso, el revestimiento como tal, y miren que hay una junta de dilatación aquí, pero no se manejó bien, y todo eso se nos va a calcar en nuestro revestimiento. Pero obviamente todos esos espacios inciden en que cualquier movimiento, cualquier fluctuación que tenga la estructura, una vez la haga, se desprenda como tal nuestra pieza. Entonces es muy importante hacer la salvedad de que no solamente es lo que vemos encima, sino que lo que vemos abajo también entra y funciona y hace parte de nuestro sistema de instalación. Aquí vemos otro ejemplo de cómo no debe ser instalado nuestro revestimiento. Ustedes pueden ver el llanado, está mal hecho. Entonces miren que se realizó en varios sentidos. Miren acá cómo quedó. Son dos piezas diferentes, pero fue en el mismo proyecto. Entonces, obviamente, con el pasar del tiempo, y no solamente eso, sino que
como les dije, hay diferentes pegantes. Hay pegantes más económicos y hay pegantes pues más valorizados. Entonces, de pronto ustedes encuentran un pegante de 500, de 400 pesos, 300 pesos, y hay pegantes de 500 pesos. Entonces, esos dos pegantes, pues, tienen diferente especificación, diferente contenido de aditivos, y todo eso suma. Entonces, ¿en qué radica un pegante económico o un pegante un poco más valorizado? Que de pronto, cuando se haga la mezcla como tal o la preparación del producto, un pegante económico te funciona a que si le echen la cantidad exacta de agua, a como dice su preparación establecida en la bolsa o en el empaque. Entonces, por ejemplo, si la preparación sugerida te dice, no, por 4 partes del producto le echas una parte de agua, pero entonces obviamente en obra es muy difícil realizar la preparación de los productos. Y normalmente, pues lo que normalmente siempre se hace es que se hace una preparación siguiendo las indicaciones y posteriormente el instalador pues ve cómo le debe quedar el producto y él procede. Pero con esos pegantes económicos tienes que tener mucho cuidado en el tema de la instalación y en el tema de la preparación, porque como te pases un poquito más de agua, pues obviamente su resistencia va a cambiar notablemente. ¿Por qué? Porque todos esos aditivos, toda esa composición de cemento se utiliza en menor proporción y obviamente te brinda menos colchón de seguridad si utilizas de pronto un pegante un poquito más valorizado. Valorizado me refiero en la misma zona, o sea, obviamente si tú utilizas un pegante con látex, que son los pegantes que se utilizan para la instalación de revestimientos porcelánicos, es decir, para los porcelanatos, que tienen un porcentaje de absorción entre el menor al 0.5% los porcelanatos y los porcelánicos entre el 0.5 y el 3%, que son los grés porcelánicos que le dicen tradicionalmente. Obviamente esos pegantes van a cambiar. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del mismo tipo, es decir, el mismo tipo me refiero son pegantes cementicios para cerámica, para zonas interiores. Entonces, si utilizamos el mismo tipo, obviamente, al ser un pegante más barato, pues, a un poquito más valorizado, pues obviamente su mezcla de cemento y su mezcla de aditivos va a variar notablemente. Este es un ejemplo de un proceso de instalación. ¿Alguien me puede decir cuál es el error aquí? Las juntas de separación. Exactamente, no hay juntas de dilatación. Este es un kiosco de un proyecto acá en Barranquilla y como ustedes pueden ver, no hay juntas de dilatación. Miren que el área es supremamente grande y no hay ni una junta de dilatación. Normalmente esto se ve mucho más en oficinas, también que se suele ocurrir este error, que ese paso se lo vuelve, ¿no? No va a ser junta de dilatación o de pronto desconocen el proceso y por eso que ustedes que estén realizando este curso y el momento de trabajar en cualquiera de estas instituciones de proyectos, recomienden o si ven que se está ejecutando de mal forma, digan, oiga, pero aquí falta las juntas de dilatación. Entonces, mire que aquí no hay ni una. Entonces, obviamente, esto incide notablemente en la preparación de la superficie, pues después del revestimiento, con cualquier tipo de movimiento se les puede llevar pues a que el piso como tal se les levante. Entonces, esta es una totalmente mala preparación de nuestro cronograma y de pronto no saber un poquito más de qué es lo que necesita nuestro revestimiento. A veces dicen, no pasa nada, pero realmente sí pasa, y pasa mucho. Entonces, una vez nosotros pues vimos que el piso se estaba levantando, levantamos la pieza como tal, y adicionalmente a eso, pues vemos que el llanado no solamente no fue en un solo sentido, sino que se utilizaron varios sentidos. Mire que aquí está como una curvita. Y adicionalmente a eso, sucedió lo que les dije anteriormente. Aquí el pegante se utilizó a capa gruesa y no era el pegante especificado para utilizarlo a capa gruesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, como mucho, ustedes pueden tener 12 milímetros, aquí estaban casi en los 2 centímetros y medio.
el pegante para poder nivelar esta superficie. Obviamente un pegante diseñado a capa delgada, utilizado a capa gruesa, pues no te va a dar el mismo soporte y va a ser mucho más frágil. Entonces, por eso es muy importante nivelar bien nuestra superficie y utilizar los elementos y las propiedades como deben ser. En este caso, ¿qué les tocó hacer? Pues obviamente les tocó levantar todo este piso, pero obviamente algunas piezas se perdieron, otras no. Nivelar otra vez, levantar este pegante. Entonces no solamente es una inversión de tiempo y costo, sino también de esfuerzo. Entonces, realmente estas anotaciones que yo les traigo hoy no es porque por ganas de molestar, ni mucho menos, sino es precisamente para evitar este tipo de inconvenientes, ¿listo? Porque esto, como les dije, se les traduce en costos. Aquí vemos otro revestimiento que se levantó, que presentó inconvenientes. Hicimos el levantamiento y cuando vemos, usted dice, bueno, está bien llanado y todo esto, pero, ok, ¿qué fue lo que pasó? Miren la pieza cómo salió totalmente limpio. Entonces, por eso ahí es donde entra en juego pues el papel del doble encolado. A veces hay cierta resistencia a utilizar este proceso porque ahí dicen, no, me demoro mucho más o nada de eso. Porque normalmente este tipo de proceso se realiza por metro cuadrado de instalación. Ustedes lo pagan de esa forma. Ustedes lo pagan por metro cuadrado instalado. Entonces, obviamente, pues de pronto se les bajan los rendimientos a las personas que lo están instalando, pero es un paso muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque tú con eso garantizas el 100% de la cobertura del pegante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o alguna apreciación que tengan? Son bienvenidos. Sí, señor, aquí en el chat tenemos varias preguntas. Claro, adelante. Brandon Balsa dice que es una pregunta relacionada con la parte de la presentación inicial. Si mal no recuerdo, se mencionó algo del revestimiento, que se tiene que pasar 28 días para ver el porcentaje de grietas. ¿Existe algún acelerante para que no pasen esos 28 días? No es como que para ver el porcentaje de grietas, sino que una vez nosotros instalado nuestro mortero de nivelación, nosotros le tenemos que dar el tiempo de curado específico a nuestro mortero, a nuestra plantilla. ¿Por qué? Porque después, una vez instalado nosotros el revestimiento como tal, nosotros no le podemos dar ese proceso de curado. Entonces, si ustedes instalan, por ejemplo, ustedes funden hoy su plantilla de nivelación y posteriormente comenzamos a pegar nuestro revestimiento, pues esas fisuras van a ir saliendo una vez el pegante como tal o nuestra pieza de revestimiento está instalada. Entonces, todas esas fisuras se nos va a reflejar en nuestro enchape. Entonces, digámoslo de esa manera, es que por eso es que nosotros damos los 28 días de curado. ¿Qué acelerante le puedes dar ahí? De pronto, si tú no utilizas un mortero de nivelación, sino que utilizas, no sé, de pronto cualquier mortero modificado o cualquier tipo de aditivos que le puedes dar una resistencia mayor, o puedes utilizar el pegante a capa gruesa, que el pegante a capa gruesa ustedes nivelan en un día y al día siguiente ustedes pueden realizar el proceso de la pega del enchape. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que eso también tiene su salvedad. Obviamente ahí entra en función los costos, pero sin embargo, si realmente lo justifique y realmente tiene la urgencia del tiempo, pues los vale. Entonces de pronto, no sé, ustedes tengan alguna cláusula, alguna prórroga que tengan y necesariamente tengan que entregar en X días, pero ustedes no han hecho ni siquiera plantilla de nivelación. Ustedes pueden nivelar o nivelar con cualquier mortero, etcétera, pero ustedes se están jugando el papel de que se les puedan presentar postventa. Entonces, con este mortero, con el capa gruesa, que realmente es un pegante, que lo utilizamos a capa gruesa, podemos realizar el proceso de nivelación en un día, pues digámoslo de cierta manera, y al día siguiente podemos estar pegando nuestro enchape. Andrés Hernández pregunta que si la lechada es la boquilla. Exactamente, la lechada es la boquilla.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros están realizando este proceso de la boquilla, la junta de colocación es muy pequeña, realmente este pedazo, o sea, esta junta de colocación la hacen muy, muy, muy pequeña. Entonces, ahí pueden evitar inconvenientes. Listo. Entonces, es muy importante respetar los 3 milímetros siempre, siempre. Y es más, eso se ve realmente en la zona de Sudamérica. Como ustedes tienen la oportunidad de viajar a otros países, de ver, de conocer, eh, esta regla de los 3 milímetros se cumple en todas partes. Realmente, hasta en aeropuertos ustedes ven los 3 milímetros, en todas partes quieren 3 milímetros. Entonces aquí de pronto en zonas que, no sé, ustedes están utilizando porcelanatos brillantes, que ustedes ven que quieran emular, no sé, que eso es un mármol. Entonces, obviamente el mármol es una piedra metamórfica que pues ella misma se agrieta internamente, pero no necesita estas grandes dilataciones. Y hacer una piedra natural, pues obviamente te resiste grandes superficies. Pero estamos hablando de un porcelanato. Entonces, pues son piezas totalmente diferentes, con materiales diferentes y comportamientos totalmente diferentes. La última pregunta que tenemos aquí es de Andrés también, Andrés Hernández, y es, ¿el llanado se le hace al mortero de nivelación o al pegador? El llanado realmente se le aplica es al pegante. O sea, al mortero de nivelación tú no vas a allanar. El mortero de nivelación es para nosotros que nuestra zona esté totalmente lisa para recibir nuestro pegante y que esté totalmente nivelada. Entonces, para eso nosotros nivelamos, posteriormente cogemos nuestro pegante, estriamos con la llana y posteriormente nosotros realizamos nuestra pega del enchape. Milena Higuera pregunta, ¿cuándo se utiliza pegante a capa fina y cuándo a capa gruesa? En realidad, siempre, o sea, ustedes siempre que tengan algún proyecto van a utilizar el pegante a capa delgada. Lo que pasa es que el pegante a capa gruesa, usted te va a resultar o lo vas a utilizar cuando estés nivelando. Es decir, en vez de un mortero de nivelación, tú vas a utilizar el pegacor capa gruesa. ¿Por qué? Porque si tú utilizas de pronto, no sé, es que te traigo la salvedad. El pegante a capa gruesa normalmente en precio te sale mucho más costoso por metro cuadrado y por milímetro de espesor que un mortero tradicional. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú utilizas un mortero de nivelación a espesores muy bajos se te va a fisurar. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, con el capa gruesa yo no solamente lo puedo hacer de 3 centímetros, sino también necesito nivelar 5 milímetros, no sé, digámoslo de cierta manera. Entonces, obviamente, si tú utilizas el mortero de nivelación a 5 milímetros, se te va a fisurar sí o sí. Entonces, en ese caso, tú dices, bueno, puedo utilizar el pegacor capa gruesa, que lo puedo utilizar desde los 3 milímetros hasta los 3 centímetros y hasta más, que me va a permitir esa función de nivelar y posteriormente pegar mi chapa. Entonces, te va a cumplir las dos funciones. Y el pegante tradicional, como te digo, o sea, normalmente siempre se utiliza desde los 2 milímetros, desde los 2, 3 milímetros hasta casi los 8 milímetros. Por encima de eso, realmente necesitas nivelar la superficie y para eso se utiliza el capa gruesa. Nuevamente, el ingeniero Andrés pregunta, ¿cómo se llama el equipo que lija o le da la lisura a la plantilla antes de la colocación de pegacor? Normalmente que lija como tal, normalmente eso, pues a menos que sean pisos industriales, normalmente no se hace. Que eso ya es otro tema aparte. Que por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, quieren de pronto utilizar pulidoras para de pronto un piso industrial, que los pisos industriales es como si fuera, más que todo entra en la parte como si fuera un pavimento. Entonces, eso se maneja totalmente diferente y es que le quieren dar el acabado brillante al concreto. Entonces, pues funden sus placas y posteriormente utilizan las polidoras pues para darle ese aspecto brillante que a veces vemos en pisos industriales. Pero como les digo, ese es un tema completamente aparte. Ok. José Carlos Galindo
pregunta acerca de la calidad de las piezas de cerámica. ¿Considera que se deben comercializar en el país revestimientos de calidad primera al tiempo que los de segunda calidad? Normalmente, por ejemplo, no sé, digámoslo, ciertas empresas, la diferencia a veces entre primera y calidad y segunda calidad, a veces no es tanto como a resistencia del material, sino a diferencias visuales. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos lo que yo estoy fabricando una pieza con cierto color, pero me salió un lote con un color distinto al que yo estoy prometiendo al usuario final. Entonces, ese lote de color distinto yo lo voy a vender como calidad segunda, pero no es como tal que el revestimiento sea más frágil, que el revestimiento sea más delgado, que no me va a aguantar, que no va a tener las mismas tolerancias, no, porque eso por norma técnica tiene que cumplir. Y como fabricantes también nosotros hacemos la promesa de cumplir. Pero, por ejemplo, si nosotros fabricamos un revestimiento, como les dije, y de pronto tenga algún detalle visual diferente a lo que nosotros ofrecemos como el producto, eso va a calidad segunda. Pero como tal de resistencia, como tal de calidad de producto en sí, el material, pues van a ser las mismas. O sea, no, sino es como te digo, como aspectos visuales más que todo. Andrés Hernández pregunta, ¿cuándo se usa el puente de adherencia? El puente de adherencia se utiliza de pronto cuando nosotros tenemos diferentes materiales. O sea, por ejemplo, si yo considero que entre la plantilla y nuestro material como tal, de nuestro soporte, no va a tener la adherencia correcta. Es decir, que de pronto, no sé, le quieres agregar algo más para que tenga una correcta adherencia entre un sistema y el otro, tú ahí puedes utilizar este sistema. ¿Por qué? Porque simplemente de pronto ustedes tengan ese inconveniente de que no están seguros o quieren darle esa satisfacción al cliente y quieran tener la seguridad de que esos dos sistemas pues van a estar complementarios y se utiliza el puente de adherencia. De lo contrario, no. Igual con puente de adherencia también se refiere al pegante. Entonces, ustedes siempre cuando hablan de puente de adherencia, aquí en este caso pueden utilizar el pegacor. Entonces, pues el pegante realmente es un puente de adherencia entre el mortero de nivelación y la tableta. ¿En qué otro sistema se utiliza también un puente de adherencia? De pronto ustedes tengan, normalmente a veces en paredes o en sistema industrializado, en paredes de concreto, a veces la superficie es muy lisa y se requiere pañetar. Entonces, para este pañete, ustedes no lo pueden adherir directamente a las pantallas de concreto, porque si lo adhieren directamente, eso se les va a caer sí o sí. ¿Por qué? Porque la superficie es muy lisa. Entonces, entre ese sistema muy liso y el pañete que necesita algo en que adherirse, ustedes utilizan ese puente de adherencia. En este caso, pueden utilizar el Pegacor. ¿Qué Pegacor se utiliza? Se utiliza el Pegacor Flex con una llana 4x4 en sentido horizontal, y con eso obviamente en términos de costos pues le va a salir mucho más barato que tener que preparar la superficie. Normalmente a veces se prepara pues, o he visto que se preparan con un taladro, martillando, etcétera, y obviamente en términos de costos y en términos de tiempo les va a salir mucho más rentable. Listo, ingeniero. Dayana Yepes pregunta, ¿podría explicar nuevamente cuál fue el error del último ejemplo? Listo, claro que sí. Este ejemplo, o te estás refiriendo a este. El del piso, ingeniero. El del piso, listo. Bueno, primer error, no se utilizaron juntas de dilatación. Entonces ahí, empezando por ahí, estamos mal. Segundo error, utilizaron un mortero, o sea, utilizaron el Pegacor, que es un puente de adherencia, entre la tableta y el sustrato a capa gruesa, y el pegante como tal, a no ser que sea especificado de capa gruesa, no se puede utilizar de esa manera. ¿Por qué? Porque puede incidir directamente en la resistencia como tal del soporte.
Entonces, obviamente aquí utilizar un pegante de capa delgada, capa gruesa, también incurrieron en otro error. Y otro error adicionalmente fue el sentido del llanado. Pues se hizo en un solo sentido y posteriormente se hizo en otro sentido. Entonces, digamos lo que aquí ustedes lo ven en sentido vertical y aquí en sentido curvo, digámoslo de cierta manera. Entonces, por eso es muy importante que donde ustedes vayan a realizar el proceso de instalación, la superficie esté totalmente nivelada, así. El mortero de nivelación o el caprogresa si ustedes lo van a utilizar. ¿Alguna otra pregunta o algún aporte que quieran realizar? Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta o listo? En general, parece que no hay más preguntas. No sé si usted va a decir alguna otra cosa. No, realmente eso es lo que le tenían preparado para hoy. Realmente nos rindió bastante el día. Y nada, es básicamente a eso. Yo con la Sociedad de Ingenieros pues les voy a hacer llegar el protocolo de instalación de revestimiento, que es prácticamente todo lo que les acabé de decir en un documento. Y si no estoy mal, eso se los van a pasar como las memorias del, de la presentación de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, pues lo pueden realizar correctamente. Les voy a regalar mi correo. Si en caso tal, pues necesitan alguna asesoría, algún o alguna, no sé, alguna aclaración que tengan al respecto, con mucho gusto se la responderé. Ingeniero, antes de irse, Nicolás acaba de escribir que tiene una pregunta. Entonces, para ver si de pronto la plantea. Jesús, porfa. Sí, adelante. Jesús, ¿vas a hacer la pregunta? Si quieres habla o escríbela por el chat, no hay problema. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la presentación y su intervención en la mañana de hoy. Muy valiosa las instrucciones que nos ha brindado a todos. En nombre de la sociedad, muchas gracias por acompañarnos. Y pues en el chat se ve que a las personas les gustó mucho su intervención, entonces muchas gracias. No, realmente ustedes, gracias por la oportunidad de brindarnos este espacio. Y como les digo, quedó abierto. Entonces, cualquier duda que tengan, inquietud, de pronto asesoría que tengan, que no, en un caso especial, pues me pueden contactar. Ya les dejé mi correo en el chat. Y no, estoy aquí para ustedes. Realmente, esta es una charla que nos facilita a nosotros, sobre todo para evitar ese tipo de posventas y que ustedes como profesionales o futuros profesionales tengan la claridad y sepan realmente de lo que se está tratando y que posteriormente en obra no vayan a incurrir en ese tipo de errores que, como les digo y como ustedes pueden observar, es muy fácil caer en ellos. Entonces, realmente con estos datos iniciales que les di hoy, les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo en su vida profesional. Y no, gracias a ustedes, realmente gracias a ustedes por este tiempo y por prestarme atención. Saludos. Venga, buen día, ingeniero. Igualmente ustedes. Hasta luego. A los asistentes les comento que vamos a tomarnos un receso y a las 10 en punto retomamos con la siguiente conferencia de acuerdo al cronograma. Entonces, a las 10 en punto arrancamos de nuevo.